Para la siguiente parte de la sesión, vamos a analizar un ejercicio que involucra un compresor de un gas ideal. En este caso, en este compresor, el fluido de trabajo es helio. El problema dice así: se comprime gas helio mediante un compresor adiabático desde un estado inicial de 14 psi de presión y 50 grados Fahrenheit hasta una temperatura final de 320 grados Fahrenheit de forma reversible. Determinar, aquí el ejercicio solamente pide la presión de salida del helio, pero vamos a comentar también cómo podríamos determinar la potencia que consume este compresor. Entonces, está trabajando en el sistema inglés, 14 psi de entrada, temperatura inicial de 510 Rankine, de salida se aumenta la temperatura a 780 Rankine. Este aumento es lógico debido a que al comprimir un gas aumentamos su presión. De acuerdo a las leyes de los gases ideales, a mayor presión, ese gas sufre un aumento de temperatura. Entonces, además, este compresor consume trabajo. Sigue siendo un proceso adiabático, por lo que podemos considerar isoentrópico. Entonces, en este caso, vamos a recordar las ecuaciones de la primera ley de la termodinámica aplicadas a gases ideales, específicamente para procesos adiabáticos. Siempre que nosotros sepamos que es adiabático, automáticamente al ser adiabático reversible, ese sistema es isentrópico. Entonces vamos a plantearlo. Aquí se comprime gas helio isentrópicamente desde un estado conocido hasta una presión final. Hay que determinar presión de salida. En las condiciones especificadas, podemos tratar al helio como gas ideal. Por consiguiente, como les comentaba, las relaciones isentrópicas para gases ideales de la primera ley se pueden utilizar directamente con las fórmulas de gases ideales para un proceso adiabático. En esta figura también se muestra el proceso en un diagrama temperatura-entropía. Entonces vamos a analizar este proceso. El punto inicial, a una temperatura más baja, tiene una entropía 1 en este punto. Estas líneas rectas representan la presión. En un diagrama termodinámico, las líneas o curvas que representan un mismo valor de presión constante, en este caso se llaman isóbaras. Entonces tenemos esta de 14 y otra que debe ser una más alta porque es un compresor. Solamente le vamos a llamar P2. La entropía se está representando como una línea vertical del punto 1 al punto 2 debido a que es un proceso adiabático. A mayor temperatura va a tener mayor presión, pero la misma cantidad de entropía. Esa es una suposición. En un proceso que no fuera reversible, esta línea sería una línea inclinada, una diagonal de pendiente positiva, que quizá estaría hasta acá, donde la entropía 2, un punto cualquiera a la derecha de este, sería la entropía final. Entonces ese es el análisis y el planteamiento del ejercicio. Entonces simplemente con este ejercicio yo sé que puedo aplicar las relaciones adiabáticas de gases ideales. Entonces una relación adiabática que vimos en el primer departamental es esta relación en función de presiones, temperaturas y la constante kappa.
Aquí kappa, recordemos que para un gas ideal es el cociente de la capacidad calorífica a presión constante Cp entre la capacidad calorífica a volumen constante Cv. Entonces, en este caso, para el helio, que es un gas monoatómico, es 1.667. ¿De dónde surge esto? Lo podemos ver de la siguiente manera. Recordemos que kappa es Cp entre Cv. A su vez, ¿cómo podemos relacionar Cp y Cv? Cp es igual a Cv más R para un gas ideal. Entonces, para un gas monoatómico, Cp es 3 medios de R. Perdón, Cp es 5 medios de R. De ahí surge. Entre Cv, que es eso mismo, pero menos R. O bien nos daría 3 medios de R. Entonces, en este caso, si realizo el cociente, podemos determinar ese valor de Cp entre Cv, que es kappa. También existen tablas para poder determinar ese dato. Entonces, mediante esta ecuación, 1.667, yo sé, entonces, ya todas las condiciones de esta ecuación. Sé presión inicial, temperatura final, temperatura inicial la sé. Y aquí voy a sustituir ese valor de Cp entre Cv, que es 1.6 periódico. Entonces, simplemente realizando el cálculo, la presión de 14 psi se sustituye aquí. El cociente debe ser en temperatura en escala absoluta. Está bien utilizar grado Rankine elevado a ese cociente. Entonces, de ese valor, nosotros obtuvimos que es 40.5 psi la presión final. En este caso, el ejercicio quedaría resuelto. Aquí el planteamiento o el razonamiento era identificar que es un sistema adiabático de un gas ideal, entonces yo puedo aplicar las ecuaciones de gases ideales, de sistemas adiabáticos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. Otra pregunta que podríamos ampliar para este ejercicio, el libro no la pregunta, pero ¿qué pasaría si se pidiera la potencia que consume ese compresor? En este caso es el compresor. ¿Cómo calcularía yo la potencia que consume ese compresor? La potencia del compresor, nosotros la podemos calcular de la misma manera con un balance en masa y un balance en energía. El balance en masa es exactamente el mismo, es decir, el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Y el balance de energía tiene 3 términos, es decir, la entalpía que ingresa al sistema, esa es la energía de entrada, debe ser igual a la energía de salida. Aquí sale también entalpía en la parte superior. Esa energía de flujo la lleva implícita en el flujo másico. Y el trabajo, aquí sí es un compresor, se adiciona trabajo hacia el sistema, es decir, el sistema consume trabajo. Por lo que si quisiéramos hacer un balance de energía para calcular la potencia,
lo podemos hacer de la siguiente manera. Pensemos que tenemos potencia. En este caso, para calcular potencia, el balance de energía me dice que las entradas de energía son iguales a las salidas. Entonces, las entradas debería ser el flujo másico por la entalpía 1 de entrada. La potencia también ingresa. Le voy a poner M minúsculo. Por lo que potencia ingresa al sistema y eso sería igual a la energía de salida. Entonces, en este caso, si ahí despejamos, voy a despejar ahí esa parte, la potencia de entrada que requiere sería igual al flujo másico por H2 menos H1. O bien, aquí si yo despejo y después factorizo flujo másico, sería M por el cambio de entalpía, H2 menos H1. Entonces, en este caso, yo podría calcular la potencia de entrada de este compresor de igual forma con un cambio de entalpía. Siempre en los procesos isentrópicos se tiene que, además de ser adiabáticos, usualmente la potencia se calcula como un cambio de entalpía. Si estuviese presente un valor de calor, aquí también se tendría que sumar. Sin embargo, no consideramos las pérdidas de calor, por lo que directamente la potencia es igual a flujo másico por cambio de entalpía. Una complicación que se puede presentar en este ejercicio es que el fluido de trabajo es helio. Es decir, en este caso, al ser helio, yo no tengo directamente tablas para leer entalpía. No tengo tablas, sin embargo, puedo investigar el valor del CP. Entonces, la potencia, yo la podría calcular como flujo másico. Aquí depende si yo voy a considerar CP dependiente de temperatura o no. Entonces, por ejemplo, ok, bueno, aquí voy a simbolizar la integral como esta palabra. Sería la integral desde temperatura inicial hasta temperatura final de CP diferencial temperatura. Entonces, para poder determinar la potencia del compresor, en ese mismo ejercicio voy a suponer un flujo másico o bien dejarlo como indicado como energía por unidad de masa y realizar una integración de un polinomio de CP para el helio. Ese sería un procedimiento para poder determinar la potencia del compresor. En este caso, al ser helio, vamos a investigar el CP, el polinomio de CP del helio, y vamos a integrar ese CP desde 510 hasta 780. De ese modo, nosotros podemos calcular o temperatura inicial, final, y en este caso, como ambas son conocidas, vamos a determinar la potencia de ese compresor. Esa sería una ampliación de este ejercicio.